Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. En el último directo hablamos, la verdad que largo y tendido, sobre las últimas informaciones que habían salido sobre el Barça femenino en el podcast de FEN Fútbol de Cataluña Radio y bueno, comentamos un poco pues las carpetas que actualizaron allí y dimos nuestra opinión. En principio podía dejarlo aparcado en ese directo, pero acaba de salir el avance de una entrevista que bueno, que está revolucionando las redes sociales y como me he quedado tan descolocada al leer el titular y al escuchar ese clip, es de Moisés Trillo, el representante de Onavalle, entre otras jugadoras, también es el marido, para quien no lo sepa, de Laia Alexandri, y como digo, como me he quedado tan a cuadros, necesitaba actualizar esa carpeta porque evidentemente creo que es un detalle a considerar lo que está diciendo. No vemos la entrevista completa, me hace ser bastante pesimista, aún más de lo que ya era de por sí con su renovación, y creo que ha faltado totalmente el respeto al Barça, a la afición y a todo aquel que escuche la entrevista y que pueda pensar que si no le están dando lo que piden es porque no les da la gana. Por poner un poco en contexto para quien no sepa de qué hablo, como digo, en el último episodio de este podcast de FEN Fútbol hablan un poco pues de las renovaciones del Barça. Según la información que tienen ellos, todavía están contemplando si hacerlo o no oferta de renovación a Mapi León. No parece que vaya a haber ningún movimiento del mercado de invierno, que se va a quedar la plantilla como está, con las del primer equipo más las que vayan subiendo puntualmente del filial. Y bueno, pues comentan un poco la apuesta por Carla Julia, Ainhoa Gómez o Laia Martret. Empezando por lo de Mapi, que es lo que aparece en el titular. Evidentemente me ha sorprendido bastante si es que es cierto que todavía están pensando si hacer la oferta de renovación o no, lo que a mí me lleva a concluir, por un lado, que quizás tienen dudas en el aspecto deportivo, más que por su rendimiento hasta ahora, por lo que pueda dar de cara a futuro, y creo que no solamente hay dudas deportivas, sino que otras cuestiones, lo sucedido en los últimos años y las polémicas que ha habido, creo que también han afectado, aunque mucha gente creyera que no. Pues creo que todo esto hace que ahora mismo estén pensando si interesa o no hacerlo, además de porque han priorizado otras renovaciones y seguramente el Barça no puede afrontarlas todas. Entonces, en esa escala de prioridades, Mapi ya no está en un puesto tan alto como hace unos años. En la anterior renovación, hace solamente 2 temporadas, no 15, Mapi fue la segunda jugadora que se renovó ese año y la primera carpeta que atendió Marc Vives cuando se incorporó al Barça. Marc Zubizarreta dejó cerrada la renovación de Patri y la primera que cierra el nuevo director deportivo fue la de Mapi. Hace 2 temporadas, como digo, no ha pasado mucho, para que veamos que en poco tiempo ha habido cambios y creo que no solo deportivos. A mí me ha sorprendido, pensé que tendría al menos oferta de renovación, pero aquí dicen que supuestamente no. Luego también comentan brevemente un poco el caso Dragoni, por citar las carpetas que, como digo, que creo que tienen menos que explicar. Dicen que es difícil que vuelva al mercado de invierno porque tiene un contrato de cesión hasta verano y que, bueno, que es básicamente el momento en el que se la espera. Esto lo charlé por aquí en algún otro directo y vídeo. Algunos me tacharon de poco optimista y que había que confiar porque la Roma no es el mejor equipo para que ella demuestre su nivel. Es que no tiene nada que ver con Julia o con su nivel siquiera. El tema es que si hay un contrato, pues la lógica es respetarlo, y si no, te tienes que replantear si estás en posición de pagar una posible penalización. Porque la Roma seguramente pues, no te ponga una alfombra roja para que hagas lo que quieras. El Barça, en la situación en la que está, tiene que hacer las cuentas muy bien. Sí, tiene que pagar esa penalización o traspaso o como le queráis llamar por una jugadora que es suya. Si le tiene que dar ficha al primer equipo, si al darle ficha al primer equipo, cuánto aumentaría su sueldo, que eso es algo que a veces está contemplado en el contrato, y cuánto perjudica a la masa salarial de este ejercicio y al fair play financiero del siguiente. Eso no es voluntario. Eso que a la gente le parece una tontería porque todo se basa en es que quiero que la recuperen, ya está, que la traigan. No se puede gestionar así al equipo. Entonces, me parecía difícil, y me sigue pareciendo difícil por todo esto. No necesariamente imposible, pero tenían que valorar bastantes cosas y llegar a la conclusión de que les interesaba y les compensaba. Por alguien que quizás está solo unos meses aquí. Me refiero, no tienes la seguridad absoluta de que Dragoni se va a quedar aquí no sé cuánto tiempo y va a hacer carrera en el Barça y va a tener ficha el primer equipo, porque si no, ya estaría estos meses, no lo hubieras cedido.
pero decidiste que saliera cedida y que jugadoras como Aisha o como Vicky o como Sherteleb estuvieran por delante de ella, además de Alexia, Patria y Tana. Entonces, pagar esa penalización, ese peaje que pueda haber por alguien que a lo mejor no es muy protagonista estos meses y que en verano se va, podría ser un problema. Creo que es todo esto lo que tienen que sopesar y por eso parece difícil. La gente piensa, no, venga, la traes y punto, ya está, la quiero. Ya, no es tan sencillo las cosas. Sobre la renovación de Caro, que es en la que fueron más optimistas, tampoco es que dijeran muchas cosas, pero sí que comentaron que ella misma, en sus declaraciones, pues habría mostrado optimista y con ganas de seguir y que eso pues había dado bastante tranquilidad sobre la continuidad de Caro. Yo creo que va a seguir, creo que también se va a ejecutar el +1 de Alexia, aunque evidentemente todo ahora lo coges un poco con pinzas, sobre todo a medida que pasan las semanas, sabiendo que a partir del 1 de enero pueden negociar con cualquier otro club, pues la cosa se tensa un poco, pero creo que van a seguir y quizás mi duda es, en este momento, ¿qué le ofreces a Caro? Me refiero, hay un bajón de rendimiento evidente este año, es innegable, sigue siendo Caroline Graham Hansen y yo prefiero que renueve a que se vaya, pero claro, le hago una oferta al alza, porque normalmente las jugadoras del Barça todas renuevan al alza, algunas más, otras menos, que es algo que la gente no acaba de entender, que piensan que ya les ofrecen cobrar 1.000 euros al mes o este tipo de historias. Luego no sé cómo en su cabeza justifican que la masa salarial aumente en millones en las últimas temporadas, millones en plural, no sé, con sueldos 1.000euristas. Entonces, no sé si contemplan otra subida salarial a Caro, si es acorde a su situación actual, si le mantienes este contrato, si va a colar a hacerle una oferta a la baja. Es un poco lo que no sé, se ve predisposición por su parte, pero tampoco va a ser tonta, normal. Entonces, es ahí donde tengo dudas, ¿no? Yo creo que es mejor renovarla a que se vaya, pero evidentemente, como ahora estás haciendo las cuentas con los dedos, porque no te salen, tienes que tener cuidado con el dinero que ofreces. Yo no digo que ofrezcan 2 duros, pero a veces no vas a poder ser tan generoso como te gustaría porque si no lo vas a pagar por otro lado. O sea, esto es así, ¿no? Y donde vienen los problemas, vamos a decirlo así, donde vienen las dudas, es con el caso de Ona. Antes quiero hacer el mini apunte, os lo dejo aquí en pantalla, de que Xavi O'Callaghan, el encargado de las secciones, en una rueda de prensa en verano, explicando bastante la situación, tanto que se decía que no había explicaciones aquí, que nadie rendía cuentas, creo que faltó que saliera, no sé, la mascota, Cat, a dar una rueda de prensa, porque salió Xavi O'Callaghan, salió el presidente Joan Laporta, salió Xavi Puig, Marc Vives, Pere Romeu, no sé quién más queréis que diera explicaciones, y bueno, dijo que había que tener cuidado, que las secciones pues no habían cumplido lo presupuestado, se habían pasado en 7 millones en total, la masa salarial no inscribible con todo lo que repercute en ella, todo lo que implica y que tienen que tener cuidado porque a diferencia de otras ligas donde no hay ninguna normativa y hacen lo que quieren, aquí sí. Entonces que pues hay que ajustarse a unos presupuestos, que la Women's Super League, la liga inglesa, decía la Premier, está descontrolada y tú no puedes seguir ese ritmo, ¿vale? Aún así, pese a todo eso, ya presupuestaban un aumento de 1 millón de euros en la masa salarial del femenino para el siguiente ejercicio. Tanto que las odian y qué tal, lo repitió en cada vídeo y con pruebas y con los números oficiales, es la única sección en la que aumenta el presupuesto cada año. La única. Y desde que llegó a Laporta, la masa salarial ha aumentado casi, creo que son 8 millones. Con sueldos de 1.000 euros, según la gente. Evidentemente, con este aumento de 1 millón, a mí no hay manera en mi cabeza, ninguna manera, que me entren todas las renovaciones del primer equipo, sabiendo que van al alza, el querer regular los contratos de Aisha, Serra Jordi, Carla Julià, que tienen contrato del B, ficha el primer equipo, pero todavía arrastran el contrato previo que firmaron, y las cedidas, que la gente las quiere recuperar, y fichajes, o sea, es inviable. Pero si es inviable hacer, hasta diría la mitad de eso. Es que no me cuadra en mi cabeza. O pasan de este presupuesto, cosa que tampoco creo que sea lo que vayan a hacer, o no encuentro la forma, ni con malabares, de llevarlo a cabo. Pero aún así siguen aumentando el presupuesto lo que pueden. En otros equipos aumentará 3, 4, 5 millones la masa salarial por año. Ya. Pero aquí no se puede. Y aquí viene el caso de Ona. La información del podcast dice que con Ona ya están trabajando en su renovación, que hay conversaciones, pero pinta a que si hay renovación será muy larga y que cada vez que
bueno, pues que avanza el tiempo, que cada vez será más complicada porque Ona está a un nivel altísimo y tiene muchas ofertas y, bueno, pues sus aspiraciones son complicadas de cumplir para el Barça. Ya con esta información, viendo además que hasta ahora no se había hablado nada de ella y menos de forma positiva, y lo que piensa la afición de que tiene también motivos personales para irse sobre todo a Inglaterra, la gente ya no era muy optimista. Esto ha sido un poco pues una sentencia o la gota que colma el vaso y ahora ya ha venido el remate con las declaraciones de su representante, que es el motivo que ha hecho que yo me sienta aquí y que esté enfadada, decepcionada, disgustada con él, el primero porque es el que se siente y el responsable, pero también con Ona. Porque no creo que él dijera lo que dice si ella no tuviera ese pensamiento y no estuviera detrás aprobándolo. Porque al final tú como representante puedes tener una coraza, ¿no? Un personaje y pedir y exigir, pero si la jugadora dice, quiero renovar con este equipo, no me pongas trabas, quiero renovar. Ona ya estaba renovada. Entonces, primero lo responsabilizo a él porque es el que dice esto que voy a comentar ahora, pero creo que al final ella está por detrás, en cierto modo, aplaudiéndolo, consintiéndolo o llamémosle X. Por supuesto, el otro día la gente, ya vi comentarios, no todo el mundo, pero le hay que pagar lo que las jugadoras merecen, porque en el masculino pasa esto y lo otro, y aquí pues si hay que pagarle 1 millón a las jugadoras, se les paga 1 millón y punto, porque esto es sexista, si no. Ya volvemos, perdonadme la palabra, estoy un poco enfadada, a las estupideces, a no entender nada de la normativa que hay aquí y de cómo funciona este deporte y hacer comparaciones populistas porque a mí no se me va a tachar de que no me gusta el fútbol femenino, me parece a mí, pero el Barça masculino ingresa cada año 1.000 millones de euros, 1.000 millones. Y su masa salarial desde que llegó Laporta, que estaba descontrolada con esos sueldos de Bartomeu, se ha reducido, si no recuerdo mal, en torno a 200 millones o algo más de 200 millones. La del Barça femenino ha aumentado 8 con él. Dejémonos de ser populistas, de hacer comparaciones para quedar bien, esto de se va Bruna porque van a fichar a Luis Díaz y este tipo de tonterías, porque nos hacen quedar bastante mal como afición. Como la conclusión que saquemos y lo que le pidamos al club es que le pague a la favorita de turno de cada persona lo que a mí me dé la reverenda gana, en 6 meses la sección desaparece. La gota que ha colmado el vaso para mí llega ahora, esta tarde, hace un rato, cuando se ha publicado pues, un adelanto de la entrevista que le van a hacer en el patio a Moisés Trillo, el representante, entre otras, de Ona Valle. Habla de ella, bueno, por el clip, desde luego a mí me da a entender que hay un pesimismo tremendo con su renovación, o sea que mejor que nos vayamos olvidando, y que dice que es la mejor del mundo, la mejor en su puesto, joven, ambiciosa, que piensa siempre en lo colectivo antes de lo individual, esa frase no sé yo si viene mucho a cuento ahora mismo, y que nada, que es la mejor y se merece eso. No habla o no quiere, parece hablar en ese momento propiamente si va a seguir o no en el Barça, y dice, mira, te lo digo claramente, si yo fuera al Barça vendía el Camp Nou por Ona. Decir esto es una falta de respeto tremenda al Barcelona. Es ir de sobrado. Y es de no entender nada de la situación que está viviendo ahora mismo el club. El club que está haciendo todo lo posible por renovar a esa jugadora de la que hablas. Y que ya hizo todo lo posible por ficharla cuando estaba en el United. Y ella quería volver a casa. A lo mejor ahora va a tener ofertas mejores en otros equipos a nivel económico, muy bien. Y está en su derecho de aceptarlas. Pero que no vacila el Barça. Aquí se le va a ofrecer lo que se pueda y va a ser a la alza. Y probablemente sea la renovación más a la alza de todas las que se hagan este año, si quisiera continuar. Pero lo que no van a hacer es ni vender el Camp Nou, ni vender la sección, ni vender a medio equipo, ni hipotecar a nadie. Ni por Ona, ni por Alexia, ni por Aitana, ni por Mapi, ni por ninguna jugadora. Ya tuvimos bastante con Bartomeu y con cómo dejó el club eso. Que un representante que debería de saber de estas cosas y lleva años negociando o con el Barça o con equipos similares, se siente y esa es la conclusión que dé públicamente, que vengan al estadio para renovar a mi representada. Mira, no me va a faltar al respeto, pero debería de haberse aireado un poco antes de hacer la entrevista, me parece a mí. Evidentemente, le doy ahora 0 opciones de que Ona renueve, 0. Al menos terminar estos meses en buenos términos, dignamente, que sepan ser todos profesionales
Y si el Barça decide ya no cambiar más su oferta, ya no alargar las negociaciones, las conversaciones, lo entendería perfectamente. Que se centre en otros nombres o ya está. Te ofrezco hasta aquí, ¿qué es lo que te puedo ofrecer? Porque esta es mi situación. Porque yo no compito con las normas del Lyon, del Chelsea o del Arsenal o del que sea. Si tanto quieres al Barça, si tan culé eres, si tan feliz estás aquí en el vestuario, vas a tener un gran sueldo, porque aquí ninguna cobra 1.000 ni 2.000 euros al mes, y considerarás quedarte igual que lo consideraron otras. Si solo vale ser el equipo con la mayor oferta económica, no va a ganar el Barça. Y yo no se lo voy a pedir. Así que nada, cerramos la carpeta en buenos términos y eso, que se centren en otras renovaciones o fichajes o solventar los contratos de adecuar su situación, ¿no? De Serra Jordi, de Aixa, Carla Julia y compañía. Pero a mí me parece esto tremendamente decepcionante. Parece un forofo de bar al que le han sentado ahí y que como cualquiera, ¿no? Que tiene un jugador favorito, lo que pida, dale todo, sí, capitán. Pues parece literalmente esto. Y espero que el Barça tenga cabeza. Si encuentran una fórmula mágica para renovarla sin tener que pedir ese crédito que digo yo de bromas, estupendo. Pero aquí locuras no. Ni por Ona, ni por nadie. Y para mí es una renovación prioritaria. Pero nadie va a estar por encima del club. Y menos si la actitud es esta. Así que dejemos la carpeta aquí y que no calienten más el tema. Hagamos el favor. Os quiero leer ahora a vosotros en comentarios que me digáis vuestra opinión, si os parece normal esto, o qué sensaciones os deja, si creéis que es un poco para apretar más al Barça o que ya está totalmente rota la relación y que evidentemente no se va a quedar. Bueno, ¿qué haríais vosotros en definitiva? Y nada más, nos vemos en los próximos vídeos y directos y que tengáis buena semana. Chao, chao.